Nosotros entonces, nosotros lo que hicimos entonces es hallar el empuje, ¿sí? Que la fuerza ascensión, bueno, la fuerza, Profe, ¿sí? ¿puede esperar un ratito que se conecten Bueno, el resto que estaba recién? voy a tomar un par de mates. A ustedes si les interesa, si a ustedes si les interesa trabajar con esta, al principio Arquímedes, creo que le dio un ejercicio muy, muy tranquilo, vamos a decir. Hay otro ejercicio que es un poquito más, eh, o sea, se trabaja, se piensa más porque ya no solo el cuerpo está sumergido o flotando, sino que ahora se encuentra en la mitad. Por ejemplo, el caso del barco, por ejemplo, el barco. La mitad del volumen, o sea, un cierto porcentaje de volumen se encuentra flotando y otro cierto porcentaje se encuentra sumergido. Y ahí se juega mucho con las densidades, para ir calculando qué fracción, por ejemplo, del témpano del barco, por ejemplo, se encuentra sumergido y cuál flota. Por eso, si usted tiene que buscar, después si le interesa otro ejercicio, aparte de lo que le da para entender un poquito mejor aquí. Bueno, no sé si está en la mayoría. Lo que nos queda entonces nosotros es, como nosotros calculamos ya la fuerza de empuje que nos dio 0,98 newton, ahora nos pide calcular cuánto es el peso sumergido. ¿Cuánto pesa sumergido? Porque yo tengo el dato del peso en aire. Calculé la fuerza, o sea, qué me está pidiendo? Me está pidiendo esta fuerza, el peso sumergido, pero nosotros lo visualizamos con la letra P. Puede ser W también, para que no se confunda, ¿no? Peso en aire. Vamos a ver. Entonces, despejamos el peso sumergido va a ser igual a peso en aire menos el empuje que recibe. ¿Sí? Porque eso es lo que nosotros queremos saber, la diferencia en aire menos el empuje que recibe, porque hay que calcular qué tipo de qué tipo de, cuál es el valor del peso que tiene que le permite que este o se hunda completamente sumergido totalmente o esté en equilibrio. El peso sumergido entonces va a ser el peso en aire menos el empuje. ¿Cuánto es el peso en aire que me da? Me da 500 gramos. 500 gramos. Sí, 500 gramos. 500 gramos. Sería 500 gramos fuerza. Entonces yo voy a pasar a newton, peso, peso. Entonces tengo peso en aire van a ser 500 gramos fuerza menos 0,98 newton. Ahí tengo que buscar la equivalencia. Bueno, esto pasar a kilogramos fuerza y de kilogramos fuerza pasarlo a newton. A ver, vamos a buscar un poco. Voy a poner acá más atrás 500 gramos fuerza. Ese no hay problema porque dijimos que 1000 gramos es un kilo. Ahí no hay problema porque gramos de la fuerza. Entonces lo que hacemos es dividimos esto entre 1000, o sea, para que tenga un kilogramo, miligramos, ¿sí? Va a quedar obviamente 500 dividido 1000. Vamos a correr la coma 3 lugares a la izquierda. Me da 0,5. Entonces, se va gramos con gramos. Gramos, o sea que me queda 0,5. Acá me daría kilogramos fuerza. Ahora, este kilogramo fuerza tengo que llevarlo en newton para igualar todo. O en newton pasar a kilogramos fuerza, lo que usted quiera.
Yo sé que un newton, ¿cuánto es un newton? A ver, un newton es un kilogramo fuerza, ¿cuántos newton? Eso tenemos que averiguar. Yo no me acuerdo bien ahora, pero voy a buscar un ratito. Acá no me voy a buscar. Para no decirle macana, no. 9,8 puede Un, ser. un kilogramo fuerza es 9,8. Porque creo que, a ver si no recuerdo bien, un newton es 0,102 kilogramos fuerza, puede ser, ¿no? Así era, ¿no? Yo para no decirle, porque ahora no estoy recordando. ¿Vieron? Sí, un newton es 0,102. Un kilogramo fuerza es 9,8 newton y un newton es la quintal. Para recordar bien, ¿no? Entonces, esto, bueno, acá dijimos que me queda 0,5 kilogramos fuerza menos 0,98 newton. Entonces, yo lo que puedo hacer es la conversión. O sea, acá pongo esto me va a dar de vuelta. Esto me da en kilogramos fuerza. Y yo pongo que 9,8 newton sobre 1 kilogramo fuerza. 9,8 newton es 1 kilogramo fuerza. Kilogramo fuerza se me da con kilogramo fuerza. Entonces ahí hago la operación. Y todo me queda supuestamente en 500 dividido 1000 por 9,8 menos 0,98 newton. A mí el resultado me da que ¿cuánto pesa sumergidamente? El cuerpo sumergido pesa 3,92 newton. El peso sumergido es 3,92 newton. Eso es el peso sumergido. Y bueno, ahí lo que teníamos que hacer si queremos comprobar es, si te pide comprobar, podríamos obviamente, si te quieren comparar, para ver si realmente el peso en aire es mayor siempre al peso sumergido, hay que hacer vamos a hacer la conversión. Pues podríamos directamente pasar newton a gramos fuerza, no diremos que se comprobar. Pero como no nos piden, nosotros estamos pensando que el peso sumergido es 3,98 newton. El otro ejercicio. Profe, ¿por qué le dio ese resultado? A mí me dio 4,9. 4,9. Sí.
¿Me explico? Tengo yo acá 500 gramos, ¿viste? 500 gramos Sí. fuerza. Lo pasé a kilogramos, que hice 1 kilogramo dividido 1000 gramos. 1 kilo es 1000 gramos. Gramos se va con gramos. O sea, acá es relevante, ¿no? Porque estoy pasando de gramos a kilogramos, no a otra unidad. Entonces me queda, y ahora como está en kilogramos fuerza, paso de kilogramos fuerza a newton. 1 kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton. Kilogramos fuerza se va con kilogramos fuerza. Entonces a mí me queda 500 por 9,8 por 9,8 me da 4900 dividido 1000. Eso me da 4,9. Esto todo es recién el peso en aire, en newton. Le tengo que restar el empuje. Menos Ah, el ya. empuje, que es 0,98. Y eso me da 3,98. Porque estamos haciendo peso en aire menos el empuje. Y estamos Ah, sí. unificando. Ahí sí da 3,98. Bueno. El 3.3 dice, ¿cuánto pesará el mismo cuerpo del problema anterior si se lo sumerge en alcohol, cuyo peso específico es igual a 0,8 gramos centímetros? ¿Y cuánto si se lo sumerge en leche? ¿Cuánto va a ser? Bueno, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Fíjense lo que hicimos hoy acá, es encarar el mismo cuerpo, pero ahora ya cambió el líquido. El líquido ya deja de ser agua, sino que va a ser alcohol. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer de la misma forma. Vamos a calcular el empuje, pero lo que va a cambiar es ¿cuál cosa? Va a cambiar el gamma, o sea, la densidad del líquido. La densidad de líquido por gravedad es densidad de líquido por gravedad me da peso específico. Por eso utilizo en este caso el peso específico. Bueno, voy a borrar esto porque ya lo hicimos. Ahora vamos a hacer con el otro, pero el mismo cuerpo, pero en diferentes líquidos. Acuérdense que el empuje dijimos que va a ser la densidad de líquido por gravedad por el volumen que voy a someter. En este caso, el líquido va a cambiar. Fíjense que densidad de líquido, acuérdense que me va a quedar a mí como la densidad de líquido por gravedad me da peso específico del líquido. Eso es lo que a mí me da. Entonces yo pongo acá. Esto es lo mismo que yo tenga peso específico. Y por el volumen. A mí me da el volumen, que siempre el volumen es 1000 centímetros cúbicos porque es el enunciado anterior. Y con eso voy a calcular el empuje. Con el empuje, y yo tengo el peso en aire, obviamente, voy a ver cuánto va a ser el peso sumergido del cuerpo, pero ahora está sumergido está sumergido en alcohol. El peso específico es tanto. Vamos a hacer. Entonces, el peso específico del alcohol es 0,8 gramos por centímetro cúbico por el volumen sumergido, que va a ser 1100, va a ser 100 centímetros cúbicos. Entonces, obviamente esto es gramo fuerza. O sea que me queda peso específico va a ser, se va a centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, el empuje que va a recibir ese cuerpo, el alcohol, va a ser 0,8 gramos por 100. Va a ser igual a 80 gramos fuerza. Tengo ya el empuje. Ahora me voy a encontrar cuánto peso sumergido en alcohol. Entonces el empuje digo que va a ser igual a peso en aire menos peso sumergido. El peso sumergido es lo que me piden. Entonces el peso sumergido va a ser el peso en aire, que vale 500 gramos. 500 gramos. ¿Sí? Por 500 gramos en aire menos el empuje, que es 80 gramos. 80 gramos.
Y hacemos una conversión y acá obviamente le va a dar que el peso sumergido va a ser de 420 gramos fuerza. Fíjense que siempre un cuerpo que se sumerge, por eso un cuerpo pesado en agua es más liviano. En aire estaba a 500, pero ahora sumergido en alcohol es 420. El peso en gramos, para ver la diferencia, ¿no? ¿Bien? 420. Siempre pesa un poco menos. 420 gramos. Ese es el peso sumergido del objeto. Y de la misma manera tenemos que hacer con cuando se lo sumerge en leche. O sea, cuando se lo sumerge en leche. Pero nosotros necesitamos conocer el valor del peso específico de la leche. Eso vamos a utilizar el punto número de hidrodinámica, que el peso específico de la leche es igual a 1000 de hidrostática. Ahí sacamos el dato. Si no nos da ahí, buscamos aquí en la parte de presión hidrostática, que ahí sí utilizamos, que es 1028 gramos por decímetro cúbico. O sea que vamos a tener que hacer una conversión. Entonces, el otro punto, esa parte yo le voy a escapar coteado porque los dos hicimos exactamente igual, la misma forma de encarar el ejercicio. Calculamos el empuje, que es primeramente necesario, y luego aplicamos esta forma para calcular lo que pide. Tengo el aire, tengo el empuje, después el peso sumergido que le pide y para saber. Lo mismo va a tener que hacer con el de la leche. Para calcular el empuje con esta fórmula, como usted le da, en el enunciado anterior le da el peso específico de la leche, entonces esto va a ser igual al peso específico por el volumen por la sumergida, que va a ser el mismo. Calculan el empuje, despejan peso sumergido y le va a dar ahí cuánto pesa el cuerpo ahora, pero sumergido en leche. Lo que es hidrodinámica, dice, define la ley fundamental de dinámica, la de Bernoulli y presión hidrodinámica y sus consecuencias. Explique la entidad de gasto en agua. La ley de Bernoulli para hidrodinámica se escribe así. En realidad, la aerodinámica es como que tenemos una sumatoria de presión hidrodinámica más la hidrostática. Se suma todo eso. O sea que lo que me dice el principio de Bernoulli me dice la presión 1 más 100 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Esto sería la presión hidrodinámica. Más la presión hidrostática, que sería densidad o gravedad por altura 1. Va a ser igual a el peso 2, ¿sí? Más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad o gravedad por altura 2. ¿Sí? Es el caso ejemplo de cuando yo tengo un conducto. Ahora ahí no se ve, pero tengo un conducto para que comienza así y va así. Esto se encuentra a una cierta altura H2, acá está la altura H1, que es igual a 0. Acá tenemos una cierta fuerza que está aplicada acá, en la fuerza F1. Tenemos área 1. Área 1, tenemos la velocidad con la que se desplaza el fluido, y aquí también tenemos otra. Ese es el esquema más o menos de la explicación de Bernoulli. Si quiere le voy a encontrar acá. Le voy a ver. Esta es la presión de Bernoulli. Tengo área 1, ¿sí? Y acá hay una diferencia de área 1 por una cierta velocidad que tenemos ahí. Y luego acá también tenemos. El caso no es
En este caso vamos a decir que no es 0 a cada segundo, pero no digo que si tomo referencia más abajo, para que tengo H2 y H2. ¿Sí? Acá va el flujo. De exactamente la misma manera también tenemos una velocidad de salida V2, tenemos un área 2, tenemos otra fuerza 2, ¿sí? Fuerza 2, en el caso no sería aquí, la fuerza va a ser para este lado, fuerza 2, y más o menos estaría bien aplicado. Exactamente. Acá dice, escuchen lo que dice la fórmula esta. Dice, la ecuación indica que el flujo de un fluido ideal, ¿sí? Viscosidad, mantiene constante la energía por unidad de volumen. Si se trata de un fluido viscoso, la ecuación no es constante. Siempre tiene que ser un fluido ideal, ¿sí? O sea que la viscosidad tiene que mantenerse constante. Sí, viscosidad, mejor dicho. Sí, viscosidad. Fluido ideal es aquel fluido que no soporta, no se opone al cambio de forma, no ofrece resistencia al cambio de la forma y tampoco y es un fluido sin viscosidad. ¿Sí? La ecuación no es constante. Si el fluido es viscoso, la ecuación no va a ser constante y pasa a ser una función decreciente con la distancia. El trabajo por unidad de volumen que hay que suministrar a un fluido viscoso para mantener la suma de los tres términos de corriente se denomina pérdida de carga. Bien. A partir de esta ecuación de Bernoulli surge lo que es vamos a decir, una consideración, un caso particular, que es el teorema de Torricelli. Que con el teorema de Torricelli yo lo que voy a calcular es la velocidad de salida de un fluido ideal por un orificio, vamos a decir, situado en el fondo. Un claro ejemplo, que tengo un fluido bastante así y quiero saber con qué velocidad sale aquí el chorro de agua por un edificio pequeño. Esto básicamente es el claro ejemplo que tenemos la manguera y pongamos que esta es la manguera, nosotros apretamos la manguera y quiero saber con qué velocidad sale el chorro de agua. Acuérdense que aquí tenemos mayor presión. Fíjense, a mayor presión, acá lo que pasa es cuando la velocidad del fluido, vamos a decir, es menor, aquí no hay tanta velocidad, normal, ¿no? Supongamos que aquí es normal, por ejemplo, en el caso de este ejemplo, así, un tubo así que se estrecha, luego, toma. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos que la presión es mayor, pero a medida que la sección disminuye, la velocidad que pasa del fluido a este del otro lado es mayor. Por lo tanto, ahí la presión es menor. Pero luego, aquí la velocidad disminuye y la presión aumenta. Tengo mayor presión acá, acá. Aquí la presión va a ser, obviamente, menor. Bueno, explicado más o menos, vamos a... Esa es la ecuación de Bernoulli. Obviamente ustedes tienen que ir a leer teoría para profundizar más lo que le digo. Y esto sería la presión y dinámica, que esto puede ser también. Puede ser la presión dinámica. La presión hidrodinámica era igual a la presión hidrostática más, esto sería presión hidrostática, ¿cierto? Más un medio de la densidad por velocidad al cuadrado. Así nosotros calculamos la presión hidrodinámica. ¿Sí? La presión hidrostática más el movimiento del fluido. Más el movimiento del fluido. Queríamos calcular, exactamente. Bueno. Después otra ecuación que también tienen que aprenderse es la ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad dice, bueno, A1 por la velocidad 1 es igual a A2 por la velocidad 2. ¿Sí? Ahí, en esta ecuación de la continuidad, lo que me decía es que la masa del fluido
que se transmite aquí, que ingresa, es la misma, se mantiene constante. La masa de fluido se mantiene constante. Porque acá era como, acá tengo A1 por B1, la densidad 1 por A1 y acá densidad. Como la densidad, como el volumen, o sea, no, como la masa de fluido por unidad de volumen, porque una masa de fluido por unidad de volumen se mantiene constante, nosotros podemos eliminar, porque sería lo mismo. Profe, ¿Sí? ¿podría poner con otro marcador porque no se nota muy bien eso? ¿No se nota eso? No, Bueno, en algunas partes no. no sé qué pasó, porque no sé qué le ha pasado a mi cámara, pero veo que se ve bastante borroso. No sé si antes se parece que se veía mejor. Sí. No sé qué pasó. Capaz que tengo que Parece acercarme que más se la... desenfocó, porque sí ¿Cómo? estaba mejorando. Puede ser también... Yo acá veo la pantalla borrosa. Bueno. Esta es la aplicación. Si usted quiere entender mejor, van a tener que leer la teoría. ¿A usted le dan la teoría de esto para poder resolver? Sí tenemos. El tema es que, por ejemplo, el profe de la teoría nos explica de una manera y después el del práctico ya tiene todos los ejercicios resueltos básicamente y no nos explica. Y como que da por Sí. sentado que nosotros entendemos todo eso y dice, bueno chicos, resuelvan. Y estamos ahí. Sí, esa es la, vamos a decir, la macana que cuando uno tiene todo resuelto, ahí no, no nos ayuda a nosotros los alumnos, por ejemplo, a veces a pensar también. Es como que está ahí, bueno, más o menos. En física hay que pensar, en física sí hay que reflexionar un poquito más. Bueno, le escribo la ecuación de Bernoulli era P1 más un medio de la velocidad, un medio de la densidad o la velocidad 1 al cuadrado. Bueno, P1 más un medio de la densidad, velocidad 1 al cuadrado, más densidad o gravedad por H1. Esto es igual a P2 más un medio de densidad por gravedad por velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por H2. Es el clásico ejemplo del que yo le dibujé hoy, que es de esta manera y de esta manera. Y esta referencia acá sería H1, H2 y H2. En el caso de que tengamos un ejemplo de uno así, por ejemplo, tengamos un tubo que se estrecha en el medio, por ejemplo, acá se estrechó el medio, o sea que acá la sección no es igual a esta sección, acá la presión disminuye, la presión disminuye y acá aumenta la presión. A medida que acá hay mayor velocidad con la que va a pasar el fluido porque estoy disminuyendo el área. Fíjense, acuérdense de la fórmula de presión sobre área. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo disminuyo? Con acá parece que... A ver, esto no tiene... Voy a decir nada. Bueno, fíjense que si ustedes van a aplicar, por ejemplo, esta ecuación para un ejercicio acá así, que está un tubo horizontal, fíjense qué va a pasar. Su eje de referencia puede ser de altura. ¿Qué pasa con altura? Y bueno, acá H1 igual a H2 es 0. ¿Por qué? Porque vamos a decir, no están desnivelados, no están a una cierta altura. Acá podemos considerar que la altura es 0, pues. Entonces,
H1 es 0 y H2 es 0. Acá podemos suponer, bueno, si pide las presiones de la misma, o sea que también podemos, esto es, no es que se cancela así, sino que es 0 y no se recoloca. O sea que todo este término ya va a ser 0. Por ejemplo, todo el término va a ser 0 porque la altura ya va a ser 0. Entonces, teóricamente desaparece. Como las presiones son iguales, se cancelan. O si tengo el dato de las presiones 1 y el dado 2, tengo que hacer la conversión. Siempre vamos a trabajar con el mismo fluido y así sucesivamente. O sea, la misma densidad o peso específico. Cada densidad por gravedad por actividad. La ecuación de la continuidad es similar a esta explicación, y de esa explicación sale que A1 por la velocidad 1, área por velocidad. A1 por B1 es igual a A2 por B2. A mí lo que me dice que la ecuación de la continuidad es de que la masa de fluido se mantiene constante durante todo el tramo. ¿Sí? Esa es la ecuación de la continuidad o la continuidad. Usted puede profundizar en su teoría si quieren saber un poquito más. Yo voy explicando la fórmula. Después, para el cálculo de caudal, el caudal yo lo suelo con la letra Q. El caudal va a ser igual al área, ¿sí? Por área o superficie por la velocidad. ¿Sí? Lo que quiere decir el caudal me está diciendo, lo que me está explicando el caudal es la cantidad de líquido, que atraviesa por la superficie de un conducto, cuánto líquido está atravesando en esta superficie o en esta sección atravesada del conducto en la unidad de tiempo. Área, ustedes saben que se mide en metros cuadrados. Y el volumen, la velocidad, mejor dicho, se mide en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, metro cuadrado por metro, me queda metro cúbico sobre, la velocidad es metro sobre segundo. Me confundí acá, puse de la aceleración. Entonces me tiene que dar metro por metro, metro cuadrado por metro, metro cúbico sobre segundo. Es la cantidad, o mejor dicho, el volumen de líquido que atraviesa esta sección, o la sección del conducto del recipiente que contiene líquido, en la unidad de tiempo, porque esto es segundo, en segundos. ¿Sí? Ese es caudal. Representado entonces aquí lo que sería el caudal, ecuación de continuidad y el principio de Bernoulli, vamos a ver qué es lo que nos piden los ejercicios. Otra vez. Bueno, ahí usted, creo que, bueno, hay un par de ejercicios que hay que resolver, pero viste que a usted acá le dan los ejercicios, por ahí sí interpretan ejercicios resueltos. Cómo encarar algunas cuestiones. Dicen que el gasto o caudal, Q, es lo mismo. Fíjense que usted, por ejemplo, a ver, dice, considérese una manguera de sección circular de diámetro tanto, le da el diámetro, fluye por la que fluye agua a una tasa de 0,25 litros por cada segundo. Calcular la velocidad del ángulo de la manguera. El orificio de la boquilla de la manguera es de... El orificio de la manguera es de tanto diámetro, de interior. ¿Cuál es la velocidad de salida? ¿Sí? La velocidad de salida. Ahí dice, disponemos de flujo de agua que circula manguera de tanto desde 0,25 litros por segundo. ¿Qué significa 0,25 litros por segundo? Que nos está dando ya el caudal. Porque el caudal dijimos que es la cantidad de volumen, ¿sí? La cantidad de fluido o líquido, o sea, el volumen de líquido que atraviesa una sección por unidad de tiempo. Nosotros nos está dando ya acá el caudal. Y después dice, según la ecuación de gasto, de continuidad, yo digo caudal, no digo gasto,
pero también se utiliza. Bueno, va a ser la sección o el área por la velocidad. Despeja ahí la velocidad y bueno, hace una conversión ahí y obtiene cuál es la velocidad que va a salir por el otro orificio. Bueno, ese calculó ahí la velocidad con la que prácticamente inicia. Y si me pide de vuelta en la otra velocidad de salida, ahí podemos aplicar continuidad. Porque siempre la masa de líquido que ingresa es la misma a la que sale. Por eso podemos aplicar la continuidad. Dice ahí, ahora la ecuación de la continuidad le permite calcular la velocidad de salida del agua por la boquilla, puesto que el flujo que pasa a través de la manguera es el mismo que pasa por la boquilla. Exactamente. O sea, la masa de líquido que atraviesa, que atraviesa en la manguera es la misma en todo. Entonces podemos aplicar la relación ahí de continuidad. Y ahí van a despejar la velocidad 2, que es lo que les pido. Eso era más o menos interpretando eso. Después dice, la velocidad de un líquido a través de una sección es de 5 centímetros cuadrados. Es de, ¿sí? La velocidad para una sección de 5 centímetros cuadrados es de 100 centímetros sobre segundo. ¿Cuál es el caudal de esa corriente? Bueno, ese es bastante sencillo. Van a tener que aplicar esta ecuación de caudal. Me está dando el área y quiero saber qué caudal de agua atraviesa ese relieve. Está siendo transportado por una canilla. A ver, una canilla, sí, canilla. ¿Eh? Sí. A través de la sección. Bueno, aplicamos ahí entonces. Caudal va a ser igual el área, que es 5 centímetros cuadrados, por la velocidad del líquido, que va a ser 100 centímetros sobre segundo. ¿Sí? Sobre segundo, así para acá. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Centímetros cuadrados por centímetro son centímetros cúbicos. 5 por 100 son 500. Entonces, el caudal que está pasando ahí son 500 centímetros cúbicos por segundo. Si usted quiere pasar a litros por segundo, metro cúbico sobre segundo, hace una conversión. Entonces, este es el caudal que está pasando por esa sección. 500 centímetros cúbicos por segundo. Acuérdense que una vez por segundo es porque se encuentra dividido. Si se dice centímetros, metros, es porque está multiplicado. Ese es el caudal que pide el segundo. Después, el otro punto dice, un manómetro en una cañería. Un manómetro indica en una cañería una presión de 0,20 kilogramos por centímetros cuadrados. Y la velocidad del agua es tanto. ¿Cuál será el valor de la presión hidrodinámica si la densidad del agua es tanto? Es 1 gramo. Bueno, para la presión hidrodinámica vamos a utilizar este término. ¿Sí? Vamos a usar este término. Profe, ¿Sí? le queda menos de 1 minuto, dice. Tiempo. Bueno, vamos cortando eso un ratito. Entren en el mismo link, nomás como siempre. Yo corto un ratito.